Buenas tardes, agradezco a Escape a Plutón por esta invitación a dar una pequeña charla en torno a la temática del amor y del deseo. Voy a hablar un ratito entonces sobre el deseo y el amor. El título que le puse a la charla es Deseo y amor, dos lógicas contrapuestas. La idea es no pensar el deseo y el amor como sentimientos, sino como lógicas. Y en la medida en que pensemos cuáles son los principios que rigen esas lógicas, creo que llegaremos a la conclusión de que no solamente son distintas, sino que se oponen entre sí. A la lógica del amor pertenecen la alianza afectiva o complicidad y el cuidado. Y a la lógica del deseo pertenecen la rivalidad y el peligro. La oposición entre estos elementos es clara, ¿no? El rival es precisamente aquella persona que no es el aliado y a quien no se protege. En este punto, la alianza y la rivalidad se presentan como opuestos y el cuidado y el peligro, por su parte, lo mismo. En este sentido, el sintagma amor erótico es un oxímoron. Aun si ambas lógicas conviven en nosotros, esa convivencia no solamente no es pacífica, sino que cada una vive a expensas de la otra. Se desea a expensas del amor y se ama a expensas del deseo. A estos elementos mencionados hay algunos otros que iremos recorriendo en este breve rato, que también muestran un antagonismo entre las dos lógicas. La lógica erótica está determinada por la discontinuidad, la crueldad y la curiosidad, y la del amor por la continuidad, la piedad que se opone a la crueldad y el respeto que se opone a la curiosidad. Una apreciación correcta de estas tensiones, entonces, creo que exige despejar la confusión en torno al término amor, que en la tradición de la filosofía uno podría recoger tres acepciones centrales, tres significados principales para el amor. Uno es la filía o el amor amistoso, que responde a la idea de alianza, ¿no? Otra es ágape, el amor compasivo, que proviene de la tradición cristiana y responde a la idea de protección o de cuidado. Y otro término con el que la tradición de la filosofía nombró el amor es eros. Para pensar, justamente, responde a el deseo, ¿no? El amor erótico, que acabamos de decir como sintagma es un oxímoron. Es decir, que esta traducción de eros, de deseo, por amor, podemos pensarla como una suerte de astucia de la tradición para velar el conflicto entre estas dos lógicas, ¿no? Una suerte de ardid mimético que permite velar algo que es doloroso, ¿no? Que tiene que ver con esa contraposición entre dos lógicas que nos habitan. La importancia de la rivalidad en la lógica erótica fue explicada muy extensamente por un autor que se llama René Girard. René Girard lo que muestra, y lo muestra en la literatura, él analiza las novelas de Cervantes, analiza el Quijote, analiza Madame Bovary, analiza Dostoyevsky, diferentes autores en los que muestra cómo siempre el deseo requiere de una mediación exterior. Siempre es otro el que nos dice qué es lo deseable y a la par que nos indica el objeto de deseo, nos lo disputa. Es decir, que lo que hay siempre en la lógica erótica es una figura que funciona como una suerte de mediador y rival a la vez. Esta mediación fue representada de diferentes maneras, ¿no? En la literatura y en la filosofía también. Una de las maneras quizás más icónicas es la flecha de Eros o Cupido, ¿no? Cuando Cupido se enamora de Psique, él mismo se clava la flecha. O sea, ni siquiera el dios del erotismo puede prescindir de esa exterioridad al momento de enamorarse. Otras representaciones de esa mediación son los brebajes mágicos, los filtros mágicos de la tradición literaria, o en sí la figura del celestino, ¿no?
¿Y qué es lo que hace un buen celestino? Un buen celestino nos sugiere, con mayor o menor sutileza, que se siente atraído por esa persona que nos está proponiendo como objeto de amor. Es decir, que se ofrece como rival en el deseo. Insinúa que de estar en condiciones, él mismo buscaría establecer un vínculo erótico con esa persona. En la mitología, Cupido es hijo de Marte, ¿no? El dios de la guerra. Bueno, la mediación exterior cumple además otra función, si se quiere más evidente, que es la de mostrar la falta de libertad del sujeto deseante. Si el deseo es posesivo, ¿no? Creo que es menos por la intención de poseer el objeto de deseo que por el hecho de que el deseo posee al mismo sujeto que desea. Es decir, el sujeto que desea se encuentra poseído por su impropio deseo, ¿no? Digo impropio aludiendo a esta cuestión girardiana de que siempre en realidad el deseo es el deseo de un otro que nos lo indica. En ese punto, entonces, la mediación cumple estas dos funciones, ¿no? Esa exterioridad que nos marca, por un lado, este objeto de disputa, esta cuestión bélica en relación con el deseo, y por otro lado, esta falta de libertad. Y es precisamente esta falta de libertad, es decir, el hecho de que no podamos resistir nuestro deseo, lo que nos da la certeza de que deseamos, la certeza de estar enamorado, ¿no? Quien desea se defiende de su deseo, no se convence de su deseo. Y esa situación conlleva un odio. La situación de no poder resistir nuestro deseo, que nos defendamos de él inútilmente, conlleva un odio. En ese sentido, la pasión erótica siempre está vinculada a ese odio que se puede depositar sobre la persona deseada en sí misma, sobre un amor del pasado de esa persona, sobre los padres de esa persona, sobre los hijos de esa persona. Pero, por decirlo de algún modo, en lo que hace a la esfera erótica, a alguien hay que odiar, ¿no? La lógica del amor, en cambio, tiene en la alianza cómplice uno de sus pilares fundamentales. Digo, justamente en contraste con la rivalidad, ¿no? Establece un nosotros, brinda la idea de que hay una fuerza superior a la del yo. Y además tiene un carácter servicial. El carácter servicial del amor implica que la persona que ama antepone los anhelos de la persona amada a los propios. Y en ese punto, a partir de gestos muy cotidianos, muy simples de la vida amorosa, el amor hace fracasar el egoísmo, ¿no? Que tantos pesimistas consideran naturaleza humana. Tanto la alianza afectiva como el cuidado exigen cierta previsibilidad, es decir, exigen contar con el otro si lo necesito, pensar que el otro va a estar allí si lo necesito. Y esa previsibilidad es el mayor enemigo de la lógica erótica, que se alimenta de cierto peligro, ¿no? De lo que se abre a la novedad, de lo imprevisible, justamente. Lejos de esa seguridad, de esa previsibilidad, la lógica erótica está determinada por la discontinuidad, ¿no? Esta cuestión que mencioné al pasar al comienzo. Esto se puede ver muy bien en la representación usual de la flecha. En el instante en que la flecha se clava, se desea a esa persona. Y si la flecha cambia súbitamente de objeto y se clava en cualquier otro lugar, el deseo cambia de objeto, ¿no? Como si fuera por el efecto de apretar un botón. Esto se puede ver muy bien en obras como Sueña una noche de verano de Shakespeare, ¿no? Donde los filtros mágicos ocupan esa función. Se toma este filtro y esta persona ama a esta, se toma este otro, esta persona desea a esta otra. Dije ama por ahí. Las alas de Cupido también representan esa volatilidad, ¿no? Ovidio dice, no se puede ordenar los movimientos de Eros a partir de esas alas que tiene. La lógica erótica está entonces vinculada a esa instantaneidad, a esa discontinuidad, a esa idea de que hay un gesto fugaz que puede erotizar o deserotizar súbitamente. Y eso implica un temor
y una ansiedad que expulsan, por supuesto, todo aburrimiento, ¿no? En la lógica erótica no hay aburrimiento. Y eso tiene que ver con ese temor y esa ansiedad. La palabra aburrimiento procede etimológicamente de la idea de ab horrore, ¿no? Donde no hay miedo, hay aburrimiento, donde se carece de horror. Entonces uno podría decir, si tenemos en cuenta este carácter instantáneo y discontinuo del deseo, que el deseo no es en realidad ni nuestra verdad, ni nuestra profundidad, sino que es más bien un efecto de superficie, que rechaza todo cariño sedimentado en el tiempo. En cambio, la lógica del amor está vinculada a la continuidad, a un hilo, que es también el hilo de la memoria. En la lógica amorosa, la memoria es muy importante, olvidar los detalles de la historia de amor, del relato que trama con ese hilo, esa continuidad, es una ofensa. La palabra recordar no es una palabra que en realidad esté vinculada al aspecto cognitivo del recuerdo de algo, sino que etimológicamente contiene la palabra corazón, ¿no? Se recuerda afectivamente. Y hay un mito que a mí me gusta para pensar esta cuestión del hilo de la memoria amorosa, que es el mito de Ariadna y Teseo, ¿no? Teseo logra matar al Minotauro con el hilo que le da Ariadna. Si uno piensa la rivalidad entre Teseo y ese animal Minotauro, Teseo no tiene en realidad, a partir de la razón, ninguna ventaja por sobre el animal para salir del laberinto, es decir, para resolver ese enigma, sino que lo que tiene es ese hilo, que es el amor de Ariadna, ¿no? Y bueno, así como Ariadna representa ese hilo de la memoria amorosa, Teseo es el conquistador deseante, vinculado al olvido. De hecho, una vez que le gana el Minotauro y la lleva a Ariadna en el barco como le había prometido, pasan por la isla de Naxos y ella se queda dormida y él la abandona, se lo olvida y la abandona en esta isla desolada, en donde afortunadamente después aparece Dionisio y la rescata. Otra contraposición entre las dos lógicas es la contraposición entre la piedad amorosa y la crueldad erótica. La piedad amorosa cumple una función muy importante, que es la de sostener la escena cuando el deseo cae. En general, la mentalidad contemporánea siente cierto disgusto respecto de esta idea de piedad porque es asimétrica. Entonces muchas veces se elige pensar en términos de empatía o de compasión, porque eso supone una horizontalidad que sería menos conflictiva. Pero lo cierto es que lo importante o el gesto sutil de la piedad, propiamente de la piedad amorosa, es asimétrico. Y en eso reside su enorme importancia. Hay una escultura de Miguel Ángel que se llama La Piedad, que creo que muestra muy bien esa función de la piedad como sostener lo desfallecido o lo caído, ¿no? Ahí está María, que no tiene ninguna expresión de dolor en el rostro, es decir, que la piedad no consiste en sufrir con otro, sino que sin expresión de dolor en el rostro sostiene a Jesús, ¿no? Al Hijo que está totalmente sin fuerza, ¿no? Sin vitalidad. Ese es el punto de la piedad, sostener la escena cuando la vitalidad, que está vinculada a lo erótico, cae, ¿no? Por eso el amor compasivo es incondicional. Si el amor erótico, entre comillas, ¿no?, es condicional, porque justamente la condición es el deseo, la condición son las ganas, el amor compasivo es incondicional precisamente porque permanece ahí donde no están las ganas, donde no hay ganas, ¿no? En ese sentido, la piedad trasciende el aburrimiento, trasciende el miedo, trasciende el asco incluso. Y uno podría decir que llevado hasta las últimas consecuencias, el amor, que creo que tiene en la piedad su núcleo más íntimo,
es precisamente ese sostén, ese resto que hace falta cuando no hay deseo, ¿no? Mientras el otro nos gusta, no es preciso amarlo. Y en ese punto también es por definición compasivo porque se nutre de la fragilidad, de la imperfección, ¿no? Lo perfecto no puede amarse, puede idealizarse, puede venerarse, pero no puede amarse. En contraste con esta piedad amorosa, la lógica erótica está vinculada a la crueldad. Y defino crueldad como aquello que desgarra los velos que cubren lo que no toleramos ver o saber. En ese sentido, la crueldad es hermana de la curiosidad, ¿no? En ese desgarramiento de velos. La curiosidad tiende a transgredir un límite y en ese acto no solamente transforma, sino que destruye el mundo tal como lo conocía hasta ese momento, ¿no? Una vez que hemos probado de la manzana, ya no vamos a poder volver al paraíso. Es decir, que la transgresión de ese límite implica también la destrucción, la no preservación del mundo tal como se lo conoce hasta ese momento. Los amantes que se han dejado llevar por la tentación detectivesca pueden comprobar que el mundo tal como lo conocen hasta ese momento se deshace luego de haber transgredido ese límite, ¿no? En ese punto también la curiosidad muestra un aspecto del mundo erótico que es el hecho de que el mundo erótico está vinculado al movimiento, ¿no? El deseo es lo que pone en movimiento, y la curiosidad en ese transgredir el límite y en ese destruir el mundo tal como se lo conoce también supone la creación de algo nuevo, ¿no? Supone un inevitable movimiento hacia otra fase, hacia otro lugar. Entonces, a la lógica erótica pertenece el conocimiento, en esa relación con la curiosidad, la búsqueda de la verdad, la creación de lo nuevo, ¿no? La destrucción de lo viejo. Y al amor pertenece en cambio la preservación de la vida. Si el deseo justamente está vinculado a la creación de la vida, el amor está vinculado a la preservación de la vida. Y también a la sabiduría, el amor, ¿no? Que no busca la verdad, sino la felicidad. Y en ese punto la sabiduría por definición se sustrae a la rivalidad erótica, ¿no? Cede. En ese punto entonces el acto piadoso sostiene el velo, ¿no? Y permite, podríamos decir, que el goce de la verdad no profane la intimidad amorosa, ¿no? Ese espacio de intimidad amorosa que está delimitado por esos velos. El amor detiene el impulso curioso, el amor no espía, no exhibe, ¿no? Cultiva el respeto que justamente se opone a la lógica del expectare, del enigma de la lógica erótica, ¿no? En el ámbito del amor, el enigma o el misterio caen no por resueltos, sino precisamente porque el enigma es una proyección del sujeto deseante. Cae porque no existe como tal ese enigma, ¿no? En relación a esta cuestión de la proyección, ¿no? Que decía recién, el enigma es producto de una proyección, ¿no? No hay algo que sea enigmático en sí mismo, sino que es el deseo el que proyecta un enigma ahí afuera. Esto muestra algo fundamental de la lógica erótica, que es esa relación con la proyección y que tiene que ver con la mirada, con los ojos a los que el deseo está tan intrínsecamente ligado, ¿no? El sujeto deseante mira y en ese mirar coloca fuera de sí un interés, ¿no? Una energía libidinal, podemos decir, inviste los objetos y las personas ahí afuera. Si la persona es más ansiosa, esa mirada se va a ver más alerta. Si la ansiedad se tiene que disimular, va a mirar de reojo. El deseo está vinculado a los ojos y al modo de mirar y de proyectar afuera esa libido, ¿no? Mirar no es simplemente ver, ¿no? Justamente en la medida en que implica esa proyección. Y esto tiene una consecuencia bastante importante, que es que nos habla de una relación
del deseo con la paranoia, ¿no? La paranoia tiene en la proyección su mecanismo fundamental. Y el deseo en este mirar revela esa relación con la paranoia, ¿no? El hilo de la lógica amorosa justamente lo que hace es como surcir, de algún modo, eso que el deseo paranoico desató, enloqueció. Creo que ese es el aspecto más relevante del amor, el aspecto lo que lo vuelve urgente en cierta medida. Es lo que trae de vuelta de la proyección persecutoria que está vinculada a la lógica erótica. Y este traer de vuelta en la tradición literaria se vio mayormente vinculado a la filía, es decir, al amor amistoso. Se puede ver tanto en Robinson Crusoe, en El Principito, en grandes mitos modernos sobre la soledad, que ese amor que es capaz de traer de vuelta del aislamiento, de la soledad en la que deja la paranoia, es el amor amistoso, ¿no? Hay una frase del Principito que dice: sean amigos míos, estoy solo, ¿no? La soledad se cura a partir de una confianza que procede del lazo amoroso, mayormente de la filía, digamos, ¿no? Uno puede decir, no quiere decir que la amistad pertenezca solamente a los amigos, ¿no? La amistad es algo que se puede cultivar en cualquier tipo de vínculo pensada de este modo, ¿no? Como filía, como complicidad, como alianza afectiva, como confianza. En ese punto, lo esencial es invisible a los ojos. Esa frase del Principito, uno puede pensar que lo esencial, que es la unión entre personas, es invisible a los ojos no porque los ojos no alcanzan a ver esa unión, sino porque se alcanza a ojos cerrados, es decir, se alcanza a partir de la confianza, ¿no? Que cierra los ojos, que ciega, que justamente es lo que habilita a poder descansar o dormir delante de otra persona, ¿no? Junto a otra persona. Para terminar, quiero decir una última cosa, que es que si bien las lógicas del amor y del deseo son opuestas, me parece a mí, al menos eso es la propuesta que quise hacer recién, mostrar esas antinomias, ¿no? Entre la lógica de la alianza y la de la rivalidad, del cuidado y del peligro, de la piedad y de la crueldad, de la curiosidad y del respeto. Digo, más allá de esas antinomias y esa oposición, en donde una actúa en detrimento de la otra, ¿no? Donde decíamos se ama a expensas del deseo, se desea a expensas del amor, cada uno de estos polos va a tirar de un lado en detrimento del otro. No quiere decir que ese sea el único modo de interacción de las dos lógicas, sino que se puede pensar otro modo de interacción que tiene que ver con una suerte de transmutación vinculada al carácter alquímico del amor, que lo que logra hacer esta transmutación de una lógica en la otra, a partir del carácter alquímico del amor, es la transmutación de la envidia en admiración. Yo en esta charla no llegué a hablar de la envidia, que es un elemento fundamental en relación con el deseo, pero bueno, no hemos llegado a decir todo. Y esta transmutación de la envidia en admiración se puede ver en algunos mitos, como por ejemplo el de Atalanta y Meleagro, en donde los dos, o sea, son mitos vinculados a la idea de los amantes rivales, ¿no? Atalanta la cría una osa, porque el padre la rechaza cuando nace, porque no quiere una hija mujer, y ella es amamantada por una osa. Y Meleagro es un cazador que está en el bosque y la mata a la osa madre de Atalanta. Cuando Atalanta ve esta escena, se vuelve loca y luchan, ¿no? Y en esa lucha se enamoran, ¿no? Algo de esa rivalidad, algo de esa envidia de lo bien, de la codicia que puede, del brillo que puede generar ese rival, convierte a ese rival en un aliado interesante para el otro, ¿no? Hay algo de esa envidia que, a partir de ese misterioso carácter transmutador del amor, puede devenir en admiración y generar una
un modo de interacción diverso entre las lógicas. Bueno, esto es lo que quería decir hoy. También una última cosa es que la persona que está atrás de ese teléfono, que vamos a dejar su identidad en secreto, de acuerdo a la lógica erótica, me insistió con que todo esto que yo acabo de decir ya lo dijo Sigmund Freud en un texto sobre la degradación amorosa, en donde habla de la contraposición entre la madre y la prostituta y cómo las lógicas del amor y del deseo están completamente opuestas. Así que, por supuesto, no pretendo que esto sea de una máxima originalidad, todo lo que acabo de presentar. También los invito a ir a buscar cómo Freud ya había dicho todo esto que acabo de contarles. Así que bueno, muchísimas gracias.